cubanos no tenemos nada que ver con los Estados Unidos cuando enfrentar al régimen de Castro se trata. Con la única persona que yo nunca haría nada en términos políticos es Eloy Gutiérrez Menoyo, porque es un hombre sin rumbo. Los cubanos tenemos una fuerte vocación imperialista. Los cubanos nos gusta imponer nuestras ideas, discutirlas, extenderlas por el mundo. Para el periodista Pedro Corzo, el mundo de la política siempre fue fascinante. Lo que empezó como una afición de pequeño, terminó marcando el resto de su vida. ¿Cómo te iniciaste tú en estos andares de la política? En mi familia hay una tía, Carmen Eves, que era la política en la familia por excelencia. Cada vez que yo estaba cerca de ella, que era con mucha frecuencia, hablábamos de política y hasta yo intentaba discutir de política. Conocí un señor ya fallecido que se llamaba José Ramón Quintero, que era un hombre muy talentoso, con grandes preocupaciones políticas, comunista por cierto. No me imaginaba yo ni sabía yo que era comunista, de eso me enteré años más tarde. Pero era un hombre muy inteligente, muy respetuoso. Por lo que yo siempre he dicho que más importante que los pensamientos políticos en muchas ocasiones son los sentimientos de las personas. Porque cuando una persona tiene buenos sentimientos, la ideología no trasciende, no tiene importancia. Cuando triunfa la revolución, el ritmo de los acontecimientos es vertiginoso y el joven estudiante ve cómo su vida cambia. Aquella divisa de la revolución de que nadie podía estar en la cerca, de que todos teníamos que participar, se convirtió en algo cierto de hecho, porque tú no podías abstraerte en ninguna medida. Corzo, estudiante del Instituto de Segunda Enseñanza de Santa Clara, junto a varios de sus compañeros, comienza a sentir desagrado por el rumbo que toma la dirección del país. Y empezamos a crear esos focos de discrepancia, de desavenencia, que no era oficialmente conspirar, pero que sí para el gobierno, lo que estábamos haciendo, ya era contrario a sus intereses. Recuerdo que a mediados del año 59 se presentan en el Instituto de Segunda Enseñanza elecciones para dirigir la asociación de alumnos de ese instituto. Y José Antonio Albertini y yo, mi amigo de aquellos tiempos, mi amigo de hoy y mi hermano de siempre, pues iniciamos un esfuerzo por reunir a un grupo de jóvenes para crear una sección estudiantil independientemente a la que ya se veía que era oficialista. Nos mandaron a buscar a la dirección y un individuo, un sicario, que le decían el cura, Pepe el cura, nos reunió armado y pretendió intimidarnos y en cierta medida lo logró porque nos aclaró, pero sin lugar a duda alguna, aquí hay un solo candidato. El candidato va a ser el que la Casa del 26 de Julio apruebe. La Casa del 26 de Julio apruebe. No hay espacios para otros candidatos. La señal estaba clara. Mientras el país parecía estar de fiesta anunciando la llegada por fin de un sistema justo y democrático y el restablecimiento del sistema constitucional, en la oscuridad se daban los pasos para la instauración de un Estado totalitario. Nosotros pataleamos, pero también estábamos conscientes de que no había espacios en realidad y que la alternativa que nos quedaba fue la que iniciamos en pocos meses: conspirar. Empezamos a conspirar en principio en el movimiento 30 de noviembre, inmediatamente pasamos para otra agrupación, en fin, fue una carrera de grupo en grupo, de gente en gente, conociendo gente, hasta que en realidad nos incorporamos al directorio revolucionario estudiantil, al DRE, que dirigía Alberto Müller, a quien tú entrevistaste hace cierto tiempo. Y ahí empezamos a andar. Pronto, sus actividades contra el gobierno tuvieron un resultado concreto: ser condenado a prisión por 7 años. Caíste preso. Fue una experiencia formidable. Como dice un amigo, la prisión es un crisol. La prisión es algo donde te formas o te deformas. Te puedes volver un miserable o te puedes volver un hombre que, sin ser un hombre notable, seas un hombre que seas capaz de cumplir tus compromisos sociales, familiares y morales. Y
Yo creo que la mayor parte de los hombres y mujeres que pasaron por el presidio político cubano hicieron una conciencia muy grande de lo que era el futuro de su país, y por eso vemos que a pesar de los muchísimos años transcurridos, por eso vemos que hasta los más jóvenes como yo, que ya pasamos de 60, seguimos comprometidos con lo que creíamos y con lo que seguimos creyendo desde los años 59 y 60. O sea, es un andar de 45 años, 46 años, que demuestra que el camino que asumimos en aquellos tiempos fue el correcto y que por lo tanto lo seguimos honrando en el presente. Porque si hay algo que vale la pena destacar, y hablaste del presidio político y es lo que más me honra a mí en mi existencia, haber sido un preso político cubano. Si algo hay que destacar es que si el régimen totalitario ha tenido voluntad para mantenerse en el poder, hay un sector, una oposición, que ha tenido la misma voluntad por el mismo tiempo para enfrentar ese poder totalitario sin las condiciones, sin los recursos, sin los medios que el poder posibilita. Pedro Corzo afirma que el precio que han pagado muchas mujeres cubanas en su lucha por la libertad ha sido terrible. El presidio de la mujer cubana fue mucho más cruel, mucho más severo que el del hombre. Las mujeres cubanas padecieron mucho más que nosotros. Y en prisión hubo cientos de mujeres que cumplieron más de 10 y 15 años de cárcel. Y eso es muy importante. A veces obviamos un punto fundamental en la historia de este proceso, la participación de la mujer, que hoy se aprecia, que es elevadísima como lo fue también en los años iniciales de esta lucha. Tal vez lo más difícil de entender para algunos es el caso de personas que han sufrido largas condenas por motivos políticos y a la hora de juzgar a sus enemigos muestran posiciones de una extrema condescendencia. La mayor parte de los presos políticos cubanos que yo conozco, y estoy incluyendo a las mujeres, quiero ser bien justo en eso, no están a favor del odio, no están a favor de la venganza. Individualmente ellos, los que yo conozco, no tienen ninguna cuenta que saldar, porque tienen plena conciencia que quien tiene que determinar las cuentas a saldar es la sociedad cubana mañana. Un Estado de Derecho es el que debe determinar lo que tiene que suceder en Cuba. No es un individuo ni dos individuos. Es un Estado de Derecho el que debe definir de qué forma se van a enfrentar las violaciones de los derechos humanos que el gobierno ha estado cometiendo durante más de 4 décadas. Corzo afirma que no reprueba que algunos tengan un punto de vista diferente debido a su procedencia ideológica. Los presos políticos y el presidio político ha sido muy complejo. Proceden de diferentes ideologías, proceden de diferentes compromisos políticos. Yo tengo un amigo, por ejemplo, Roberto Martín Pérez, cayó en el año 1959 preso. Tengo otros amigos que estuvieron con la revolución, cayeron años más tarde. Sin embargo, en esa prisión coincidieron los que habían estado en alguna medida con el gobierno anterior y los que habían luchado contra ese gobierno, porque tantos unos como otros se dieron cuenta que lo peor que pudo haber pasado en la historia de Cuba fue el régimen totalitario, y que ese régimen totalitario había que enfrentarlo. Pero todavía más paradójico, no solo fueron a prisión los que habían estado con el régimen anterior y los que habían enfrentado al régimen anterior, juntos todos que lo enfrentaron, también fueron a prisión quienes defendieron el régimen por años. Y tenemos hoy en prisión hombres y mujeres que defendieron al gobierno hasta avanzada la década de los 90 porque creyeron en eso, porque es un derecho que tú tienes a equivocarte, pero cuando te equivocas también tienes la obligación de rectificar y asumir con plena conciencia y responsabilidad las consecuencias de tus equivocaciones. Hemos podido ver cómo la gente han cambiado de bandera o han simulado cambiar de bandera, se han puesto ropas diferentes y hemos visto cómo castristas, mejor dicho, ex-castristas, han llegado aquí y se han convertido en personas extremadamente conservadoras que lindan con los reaccionarios.
Tal vez la posición más controversial dentro de este extenso muestrario ideológico sea la del ex comandante del Segundo Frente del Escambray, Eloy Gutiérrez Menoyo, dirigente de la organización Cambio Cubano, quien, según dice, se propone lograr un espacio opositor legal mediante un diálogo con Castro. Eloy Gutiérrez Menoyo es un personaje de una vida extremadamente compleja. Eloy Gutiérrez Menoyo enfrentó al régimen de Fulgencio Batista. Después se asoció a una conspiración que algunos dicen que él estaba conspirando de verdad contra el régimen de Fidel Castro. Me refiero a la conspiración de agosto del año 1959, por cierto, donde cayó mi amigo Roberto Martín Pérez, y que conspiró, pero que esa conspiración después la traicionó. Hay quien dice eso, hay quien dice que no es así, que él siempre fue un infiltrado y que siempre estuvo prestándole servicios de inteligencia al gobierno cubano. Eloy Menoyo salió de Cuba para el exterior, se sumó a un grupo violento, creó un grupo violento, desembarcó en Cuba con las armas en la mano, estuvo en prisión un número de años. Yo no estuve con él todo el tiempo, o muy poco tiempo. Algunos critican su conducta en prisión, otros la elogian. Según Corso, la trayectoria de Menoyo está marcada por la contradicción. Yo recuerdo cuando Eloy Gutiérrez Menoyo, estando en el ya desaparecido Centro Vasco, y lo recuerdo porque salió en el diario El Nuevo Herald, dio saltos de alegría cuando el presidente Clinton salió electo presidente de este país. O sea, como que le interesaba la política de este país. Vivió en España, hizo una revista, en fin, un montón de cosas, y paulatinamente su posición contraria al régimen fue evolucionando. Eloy Gutiérrez Menoyo es un hombre de una vida muy contradictoria. Yo sí podría asegurarte que con la única persona que yo nunca haría nada en términos políticos, y ese es mi derecho, tal vez pueda decir lo mismo de mí, con la única persona que yo nunca haría nada en términos políticos es Eloy Gutiérrez Menoyo, porque es un hombre sin rumbo. Tal vez tenga un rumbo ideológico, pero es un individuo desde mi punto de vista sin un rumbo táctico. Confunde los pasos y me imagino que debe confundir mucho a sus seguidores. Según Pedro Corso, a lo largo de esta lucha de más de 4 décadas, posiciones como la de Eloy Gutiérrez Menoyo también se han dado en el bando contrario. Esta historia es muy larga y hemos podido ver cómo la gente han cambiado de bandera o han simulado cambiar de bandera, se han puesto ropas diferentes y hemos visto cómo castristas, o mejor dicho, ex-castristas, han llegado aquí y se han convertido en personas extremadamente conservadoras que lindan con los reaccionarios. Así que no es de dudar que un preso, sea este quien sea, pues después de tantos años de lucha, cambie también de punto de vista y cambie de bandera. Y en este caso no estoy haciendo alusión a Menoyo, estoy haciendo alusión a casos que sí han ocurrido, que son muy públicos y muy evidentes, de personas que realmente hoy son asociados abiertos y descarnados del régimen cubano y no fingen, imitan o aparentan una oposición a ese gobierno. Al decir estas palabras, supuse que Corso me hablaba de lo que yo llamo los comunistas de Miami, gente que hace uso de la libertad estadounidense para servir de voceros al régimen cubano. Mira, me has hecho recordar un libro de Karol S., un polaco francés, que se llamaba El otro comunismo, haciendo referencia a China. No sé si lo leíste en Cuba por allá por los años 70. Karol S. decía que si uno quería mandar a un joven para que se hiciera comunista, había que mandarlo a estudiar a París. Y si uno quería mandar a un joven a un país para que se hiciera anticomunista, pues se podía escoger una universidad de Varsovia o la Lomonosov de Moscú. Aquí lo que sucede, desde mi punto de vista, es que es muy cómodo defender lo contrario cuando tú disfrutas las ventajas que eso que tú defiendes no te concede, no te otorga. Aquí hay una gran cantidad de personas, no, hay un número de personas, por suerte reducido, pero notables en su ejercicio y en los recursos que tienen, porque destaquemos que tienen recursos para moverse. Muchos, no pocos, reciben subsidio de entidades capitalistas y hasta de entidades gubernamentales y utilizan parte de ese dinero para buscar la manera de desacreditar acciones de este gobierno
o para atacar al capitalismo. O sea, es algo paradójico. Reciben del capitalismo, reciben del gobierno más enemigo, y estoy hablando de gobierno, no estoy hablando del pueblo cubano, porque yo separo mucho el pueblo cubano que se opone al castrismo del gobierno de los Estados Unidos. Son dos entidades bien diferentes, aunque los enemigos de la causa democrática cubana tiendan a confundirlo. Los cubanos no tenemos nada que ver con los Estados Unidos cuando enfrentar al régimen de Castro se trata. Podemos o no estar agradecidos a la gestión política de este gran país, pero por lo menos los hombres y mujeres que yo conozco, que vienen luchando toda una vida contra el castrismo, hubiesen estado siempre en contra del totalitarismo cubano, aunque los Estados Unidos hubiesen sido aliados del totalitarismo cubano. Nosotros en el instituto no discriminamos ninguna forma de lucha. Nosotros en el instituto no discriminamos ninguna estrategia. Nosotros recogemos la historia de todo el proceso de lucha, en los medios y con los recursos que podamos reunir para hacerlo. Una vez llegado al exilio, Corzo realizó diversas tareas periodísticas. Entre ellas fundó, junto a un nutrido grupo de expresos políticos, un comité del 30 aniversario del cierre del presidio de Isla de Pinos. Logramos reunir un comité fuerte, que no todos pensamos igual políticamente, todos estamos en contra de Castro, pero no todos tenemos las mismas formas de cómo resolver el problema cubano, las mismas ideas. Discrepamos con mucha cordialidad, con mucho amor, pero tenemos nuestras discrepancias en el tenor. Y creamos este comité, te repito que fue un éxito, del cual salió un libro que se llama 30 aniversario del presidio político cubano, que son testimonios de ese proceso del presidio de Isla de Pinos. Un viaje a Israel y al Museo del Holocausto propulsó una nueva idea: fundar un instituto para la memoria histórica en la lucha contra el totalitarismo, que recoja estrictamente la verdad de los hechos. Sin hacerle ediciones, sin pretender ser imparciales, simple y llanamente recogiendo una visión de la historia que era la nuestra, ya que en alguna medida habíamos sido unos, la mayoría, actores y otros, los menos, protagonistas. Un libro y varios documentales han salido ya de las manos de este grupo: Al filo del machete, Yo los he visto partir, Tributo a papá. Nosotros en el instituto no discriminamos ninguna forma de lucha. Nosotros en el instituto no discriminamos ninguna estrategia. Nosotros recogemos la historia de todo el proceso de lucha, en los medios y con los recursos que podamos reunir para hacerlo. Por eso es que podemos encontrar en el libro de Cuba Cronología un alzamiento en el Escambray, un combate. Y podemos encontrar la presentación a la Asamblea Nacional del documento Varela, con las firmas correspondientes. O sea, creemos que lo correcto es la política que se haga en contra del régimen totalitario, con dignidad y con decoro, y que procure el establecimiento en Cuba de una sociedad democrática. En estos documentales se recogen múltiples hechos que han quedado sepultados por la historia y por las manipulaciones del castrismo. Entre ellos, la lucha política que devino después en lucha armada. ¿Cuál es la forma más efectiva de luchar contra el castrismo? Castro es un fundamentalista del poder. Castro no es un teórico, por lo tanto, no puedes ir con él a debates, no puedes ir con él a elecciones. Yo creo que Castro dirige un régimen que responde a las presiones. Dirige un régimen que demanda presión y más presión. Recientemente la Unión Europea tomó una decisión que muchos criticamos,
por considerar que era blanda en términos políticos, Castro, como se cree el eje del mundo, dentro de su gigantesca prepotencia, denunció esta decisión de la Unión Europea, la criticó y la consideró no válida, no importante, porque él cree que él está haciendo todo lo que tiene que hacer. Y es verdad, está haciendo todo lo que tiene que hacer para estar en el poder. Y nosotros tenemos que buscar la manera, los medios, los recursos para hacer lo que sea necesario para que el totalitarismo en Cuba cese. La estrategia a seguir contra el régimen totalitario, yo no sé cuál va a ser la mejor. Realmente se han intentado muchas. En los 60 intentamos la violencia y fracasó. Una gran cantidad de cubanos de un gigantesco heroísmo intentó practicar la violencia contra el régimen cubano desde el exterior. También fracasó. Hemos visto cómo desde hace aproximadamente 20 años en Cuba se generó un movimiento civilista que se inició como una acción de derechos humanos y que paulatinamente fue evolucionando y se ha convertido en una expresión política poderosa con muchas personas que lo respaldan, pero que también, no vamos a decir no ha fracasado, pero tampoco ha logrado los frutos anhelados. Yo personalmente creo que con Castro solo es válida la confrontación, pero la confrontación va desde medidas punitivas, va desde protestas cívicas, va desde desobediencia civil, va a la lucha armada, o sea, cualquier manera en que tú puedas confrontar la dictadura, salvo que los cubanos pues nos dispongamos a esperar tranquilamente a que el dictador muera y entonces venga una sucesión, que ese es un tema interesantísimo, venga una sucesión que pueda o no crear condiciones para la famosa transición para la cual se están preparando tantas personas, porque creo yo que los que se están preparando para la transición es para la transición post-Castro, pero de los dos post-Castro. ¿Qué se le puede decir a esos pueblos a los cuales en muchas ocasiones les ha fallado la democracia en América Latina y ven el castrismo como una opción de salida? Que piensen que siempre hay algo peor. Si el totalitarismo al estilo cubano se reproduce en América Latina, la miseria se va a hacer aún más miserable. Lo que tú dices es muy cierto, hay aparentemente un resurgir del populismo más que de la izquierda, del populismo militante, del populismo activo en América Latina. Yo creo que eso se ha visto incentivado porque el castrismo está allí como un referente, también como un centro de estación para estos movimientos populistas de las extremas. Chávez, el presidente Hugo Chávez, tiene una gran cantidad de dinero, tiene una gran cantidad de recursos y está en capacidad de mantener a todos estos extremistas que quieren desestabilizar la región. En la región hay una serie de conflictos serios. Los indígenas viven muy mal, sumamente mal. Es necesario enmendar la situación de la vida de los indígenas. Hombres como Evo Morales y Quispe en Bolivia están utilizando la malvivencia de estas personas para inducirlos a cometer violencia, pero no para mejorar sus condiciones de vida, sino para ellos subirse sobre los cadáveres que van a provocar estos conflictos. No el conflicto directamente, aún después del conflicto, como hemos podido ver con Cuba. Según este periodista y ex preso político, la semilla equivocada que generó el castrismo está oculta en muchas de nuestras actitudes extremas. Yo creo que Castro es la exégesis en esto de los cubanos. Los cubanos tenemos una fuerte vocación imperialista. Los cubanos nos gusta imponer nuestras ideas, discutirlas, extenderlas por el mundo y decir en muchas ocasiones que somos, como dice un amigo mío de trabajo, la última pexicola del desierto. Mejor que nosotros, nada. Esa es una vocación imperialista que tenemos nosotros, exponernos y expandernos. Pero a esa vocación imperialista se sume también, en muchos y no en pocos, una especie de vocación a la dependencia. Y nos manejamos en eso, entre expandernos y depender de algún poderoso que nos cubra en un momento determinado. Fue lo que hizo Castro. Castro en propio año 59 subvirtió 4 países de América Latina. 4. Después siguió subvirtiendo. Pero ¿a quién se asoció? A la Unión Soviética. O sea, él es un imperialista en su expresión como gobernante, pero a la vez era un dependiente, un lacayo de la Unión Soviética para protegerse de cualquier posible ataque por parte
de los Estados Unidos. Y en eso él sintetiza la acción política de muchos líderes cubanos de nuestra primera república que querían gobernar, querían dirigir, pero cuando había conflicto se buscaban un socio que les pudiera cubrir los problemas que estaban confrontando o que pudieran venir.